Llegó el momento de ir a la participación del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en uniradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David. Muy bien, afortunadamente, disfrutando de este clima y cuidándonos bastante porque aunque ya las olas de COVID al parecer han disminuido considerablemente, pues no hay que dejar de lado pues todas las enfermedades respiratorias, ¿no? Y mira que el COVID sigue, pero efectivamente las gripes estacionales y la influenza llegaron al igual que el COVID para quedarse y hay que seguirnos cuidando muchísimo y más en esta temporada. Oye, tu participación del día de hoy la vi medio fuerte, pero bueno, gobernarse a sí mismo, Francisco. Sí, mira, la verdad es que hablar de personajes como el que me refiero en esta ocasión, pues siempre es un tanto polémico. Por eso preferí omitir mi juicio al respecto, pero siempre me gusta darle crédito a quien lo merece y no, como dice un gran amigo por ahí, saludar con sombrero ajeno, ¿no? Y bueno, pues en este caso me quiero referir como siempre, lo he dicho antes, aprendo yo más de mis estudiantes que mis estudiantes de mí. Y aquí, bueno, pues un par de grupos en particular me dieron una lección hace unos días. Uno de ellos, ajeno totalmente a temas de política, de administración pública, de historia, me preguntaba cuál era mi opinión acerca de un personaje, insisto, bastante oscuro de nuestra historia, que es Adolf Hitler. El juicio que yo pueda tener acerca del personaje es lo menos relevante. Sin embargo, aquí lo verdaderamente interesante y lo importante, la iniciativa de mis alumnos por conocer un personaje, insisto, que tiene muchos más oscuros que claros. De hecho, buscarle un claro a este personaje es bastante complejo y sobre todo, pues bastante cuestionable desde la perspectiva moral. Sin embargo, no debemos de perder de vista que pues se trató de un hombre y pues como todos los seres humanos somos imperfectos. Pero insisto, el juicio que uno pueda tener acerca de él lo menos relevante, lo importante es la iniciativa de los estudiantes y sobre todo de comprenderlo desde una perspectiva objetiva, académica. Así que yo me limité a sugerirles algunas fuentes, tanto académicas como algunas otras, digamos, desde la perspectiva más recreativa. Una de ellas fue precisamente una película alemana que se estrena en 2004 y que ha sido el título traducido como La Caída o como El Hundimiento. Y la verdad es que esta filmación demuestra el enorme talento que tenía el actor europeo Bruno Ganz, no sé si así se pronuncie correctamente. Sin embargo, la verdad es que el histrión muestra un enorme talento al representar al Hitler perdido, no solo en cuanto a las afectaciones que tenía derivada de las enfermedades, tanto mentales como ya propiamente físicas, sino también recordar cómo en esta desesperación, en esta frustración, uno de los personajes más oscuros de la historia de la humanidad va a perder el autocontrol, es decir, va a dejar de gobernarse a sí mismo. Tenemos que reconocer que Hitler logró lo que muy pocas personas han logrado alrededor del mundo y a lo largo de la historia de la humanidad, desafortunadamente para mal, pero lo consiguió de una manera realmente impresionante, y esto era precisamente al autogobierno, y de ahí deriva el título de mi entrega esta semana, autogobernarse, ¿no? Gobernarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque considero que únicamente es apta para gobernar aquella persona que se gobierna a sí misma. Quien no logra gobernarse a sí mismo no es apto para gobernar en ninguno de los niveles y tampoco en ninguno de los espacios en la toma de decisiones.
decisiones. ¿Por qué? Bueno, pues es evidente que si no puede tener algunas características como la disciplina, características como evitar tomar decisiones de manera colérica, de manera explosiva, evidentemente, pues esto no es conveniente para la sociedad, ¿no? Insisto, es el personaje al que nos referimos, fue precisamente porque quienes lo sacaron durante la clase fueron mis alumnos, y resultó para mí pues bastante curioso que en otro grupo donde analizábamos el texto de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, particularmente al referirnos al príncipe o al gobernante que es respaldado por la sociedad y que aplica algunas técnicas de bondad una vez que llega al gobierno, al poder, varias voces coincidieron cuando yo les pedía un ejemplo, que me dieran el nombre. Hay algunos que hablaron de líderes muy contemporáneos, y 2 o 3 voces coincidieron en Adolf Hitler, y tienen toda la razón. Guardadas las dimensiones y las proporciones, pues también han existido otros personajes, insisto, mucho más actuales, que pues reúnen algunas características, reitero, guardadas las proporciones, que llevaron a este personaje a gobernar gran parte de Europa, a pues consolidar un lugar en la historia, desafortunadamente para mal. Y bueno, ¿por qué es importante tener presente esto? Hay que verlo desde una perspectiva objetiva, hay que verlo y aprender la lección que nos ofrece la historia, al grado de que pues las nuevas generaciones de 18, 19, 20 años, que es la edad en la cual oscilan estos jóvenes a los que me refiero, pues logran detectar muchas situaciones que quienes ya tenemos, como dicen por ahí, juventud acumulada, hemos dejado de lado. Esto es muy importante observarlo porque el próximo año en nuestro estado y a nivel nacional vamos a tomar la decisión de quiénes nos van a representar en el Congreso local, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y quiénes van a administrar nuestro municipio y a nivel federal. Entonces tenemos que observar quiénes realmente reúnen la característica esencial a la que me refiero en mi entrega de esta semana, que es el gobernarse a sí mismos. Quienes realmente logran gobernarse a sí mismos, evidentemente podrán ofrecernos mejores resultados que quienes no. Me atrevo a mencionar otros personajes como Mussolini, como Franco, como Pinochet, como Castro, Chávez. Son apellidos que pues regularmente identificamos desde la perspectiva negativa. Sin embargo, tenemos que reconocer que se gobernaban a sí mismos, y cuando no lograron gobernarse a sí mismos, vino la estrepitosa caída. Estamos prácticamente a 1 año y medio del cambio de gobierno a nivel federal en México, y vemos cómo tenemos un titular hoy en día que, me atrevo a decir, está perdiendo el gobierno personal, y ahora lo vemos reflejado en las decisiones que está tomando de manera exabrupta, de manera colérica. Entonces no hay que perderlo de vista, porque insisto, en 2024 estaremos teniendo la gran responsabilidad como ciudadanos de elegir de manera lo más objetiva posible quiénes van a ser nuestros representantes y quiénes van a tomar las decisiones en nombre de la sociedad. Es un temazo, como bien dices, Francisco. A veces es difícil de tratar, sobre todo mediáticamente hablando, creo que más que en la academia, porque en la academia pues resulta obligado, ¿no? Sobre todo si estás tratando algún asunto político, y el entender no sé si sea la palabra correcta, pero el carisma con el que en su momento lograron un poderío histórico estas figuras. Y como bien decías, pues podemos mencionar a Hitler, pero también podemos mencionar a Stalin, a Pinochet, hasta Hussein, me atrevería, qué decir de Mussolini o Videla, entre otra gran cantidad de personajes que son tremendamente oscuros para la historia de la humanidad. Pero si no entendemos, como bien explicabas, cómo es que lograron convencer a multitudes de lo que decían para lograr esos terribles objetivos que vimos, pues entonces vamos a estar perdidos. Además de que las historias punto y aparte,
como muchas otras historias de tragedias, sin duda son apasionantes. Pues Francisco, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a ti y hay que nada más sumando a lo que decías, estamos bajo el riesgo, nos encontramos bajo ese riesgo, por eso nuestra alta responsabilidad de participar activamente de manera informada y sobre todo objetiva. Gracias a ti, nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como F. Ruiz MX.